Central de Información y la Red Nacional de Radio y Televisión transmiten en vivo y directo desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores con motivo de la alocución al país del señor Presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Muy buenas noches, señoras y señores. La Red Nacional de Radio y Televisión transmite desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores con ocasión de los segundos 100 días de gobierno del señor Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. De inmediato, el jefe del Estado se dirige a la nación. Muy buenas noches, queridos compatriotas. Aquí estamos otra vez, el gobierno bolivariano revolucionario rindiéndole cuentas a todo el pueblo venezolano. Bienvenidos al Palacio, señores ministros, miembros del alto mando militar, invitados especiales. Y desde aquí, desde el Palacio de Miraflores, va mi segundo mensaje. Cada 100 días, como lo decíamos hace unos meses atrás, yo voy a sentarme aquí, Dios mediante, a rendir cuenta a todo el pueblo venezolano. Cada 100 días diremos por qué camino vamos, la evaluación del periodo que termina. El día 13 de mayo, di a ustedes el primer mensaje de los primeros 100 días de gobierno. Y hoy, 12 de agosto, pues acabamos de cumplir los 200 días de gobierno. Y vamos a refrescar la memoria. Es muy importante, compatriotas, que nunca perdamos de vista de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. ¿Cuál es el camino? Yo me siento, claro que infinitamente comprometido, con infinitas preocupaciones de todo orden, pero humildemente me siento seguro de que vamos por el camino correcto. Ustedes recuerdan, y por allí quiero comenzar, hermanos y hermanas de toda Venezuela, hombres, mujeres y niños, que a esta hora, esta noche del 12 de agosto, estamos en familia, pues rindiendo cuentas, conversando. Como ustedes saben, yo converso de manera lo más natural posible. Ahora, fíjense que estos 100 días que han transcurrido, estos últimos 100 días, segundos 100 días, aportan un granito de arena tecnológico a mis exposiciones. Ustedes recuerdan que la última exposición, la de los 100 días, yo traje un cerro así de láminas preparadas con mucho cariño y con muy buena calidad, pero ahora tenemos un equipo técnico y aquí tenemos una computadora. Sí. Este es un pequeño signo de que estamos avanzando también desde el punto de vista de las exposiciones para presentar de la manera más sencilla, más pedagógica, la gestión de gobierno. Un gobierno responsable, que le rinde cuentas al pueblo que lo eligió y que espera de nosotros lo mejor, y dispuestos estamos a dar lo mejor con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos ustedes. Ustedes recuerdan, porque es importante que sepamos por qué camino vamos, cuáles son los componentes del camino, los detalles más bien del camino por el que venimos transitando desde el 2 de febrero de este año 1999. Ustedes deben recordar que ese camino por el que vamos, ese eje de avance por el que estamos caminando, avanzando todos los venezolanos, tiene 5 componentes. Es el proyecto de transición. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cuál es la estrategia para avanzar? Eso es muy importante que todos lo sepamos, que todos tengamos la capacidad para evaluarlo, para criticarlo, para hacer las correcciones cuando haya que hacerlas. Siempre hay que hacer correcciones, especialmente cuando hay tantas complicaciones. Yo quiero recordar que el proyecto de transición, el eje por el que vamos caminando, tiene 5 polos de equilibrio, o 5 polos estratégicos, o 5 vías por la cual, o a través de las cuales se desarrolla el proceso de transición. Son 5 elementos, en resumen. Voy a recordarlos porque mi exposición de estos últimos 100 días, así como la de los primeros 100 días, va a ir cabalgando sobre esos 5 ejes, buscando el equilibrio de la nación. Recuerden que hay un polo estratégico fundamental. Todos son muy importantes,
todos son esenciales dentro de la visión integral de integración que estamos dándole al proyecto de transición. El primero de ellos es el polo estratégico social, en la busca del equilibrio social. Lo hemos definido como fundamento para definir este polo estratégico del equilibrio social. Cancelar la gigantesca deuda social que se vino acumulando en estos últimos años, en estas últimas décadas, como producto de gobiernos irresponsables, de un Estado que no rendía cuentas, que no supo, que no pudo impulsar un verdadero proyecto de desarrollo social. Y fíjense que comenzar por el equilibrio social ya es una enseñanza. Lo hago adrede, yo pudiera comenzar por el político o por el económico. No, nosotros queremos colocar siempre en primera plana, en primera línea de esta batalla, como primer objetivo, primordial objetivo, el aspecto social. La vida del hombre, de la mujer, del niño, del ser humano, es el humanismo revolucionario. Como dijo Jesús de Nazaret un día, el hombre es el alfa y el omega, el principio y el fin de toda atención. En este caso, nosotros estamos aquí y nuestro proyecto de gobierno de transición está impulsado fundamentalmente a recuperar la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos que habitamos en Venezuela, sin discriminaciones, sin distingo de ninguna especie. Yo quiero recordar y quiero pedirles que nos aprendamos esto bien y seamos capaces de discutirlo, de criticarlo y de aportarlo, de aportar ideas, de aportar soluciones, de aportar críticas para ir, repito, perfeccionando el esquema de la transición, de la revolución pacífica. En segundo lugar, no olvidemos que tenemos como segundo componente el equilibrio económico, vital, esencial, pero una economía que debe estar siempre al servicio del ser humano. Un modelo económico humanista, lo hemos dicho, autogestionario, endógeno, sustentable, diversificado. No es un modelo que sigue los patrones del neoliberalismo salvaje, no, ni tampoco se va al extremo del estatismo. Es un modelo que busca el equilibrio entre el Estado y el mercado para buscar la productividad, los equilibrios macroeconómicos y sobre todo impulsar un modelo productivo diversificado. En los primeros 100 días de gobierno nosotros dimos pasos importantes en esa dirección, pero ya conversaremos un poquito de eso. El tercer polo de equilibrio es la búsqueda de ese equilibrio en lo político. Lo social, lo económico, lo político, todos tienen una gran importancia, no podemos dejar ninguno de lado. Algo así como un malabarista, aprendíamos hace muchos años, cuando aprendíamos bases fundamentales del liderazgo. Decíamos allá en nuestra academia militar que el líder debe ser como un malabarista, debe tener varias pelotas en el aire, pues sí, y ninguna debe caerse, ni siquiera la que tenga menor importancia, todas tienen importancia. El equilibrio político tiene que ver con la recuperación de la capacidad del Estado para gestionar la vida nacional, para conducir la vida nacional. El equilibrio político tiene nombre y apellido, es el proceso constituyente que lleva un buen ritmo, un buen paso, y hemos batido varios récords, sin duda alguna, históricos, que serán recogidos en las páginas de esa historia nuestra, de la historia venezolana. Estamos avanzando entonces también en la búsqueda del equilibrio político, de un sistema realmente democrático, responsable, alternativo, un sistema federal de gobierno, un Estado nuevo, una república nueva, la Quinta República, que está en pleno proceso de nacimiento. Además de ello, el cuarto polo de equilibrio o polo estratégico en la búsqueda del equilibrio es una visión territorial, una nueva visión del desarrollo territorial. Es importante que nosotros busquemos el equilibrio en el desarrollo. No podemos seguir el 80% de los venezolanos malviviendo en el centro del país y tener al sur, al este y al oeste un país
que casi es un desierto, lleno de inmensa riqueza. Hay un proyecto en lo que es el eje Apure-Orinoco, el eje oriental, el eje occidental. En esa dirección vamos caminando para buscar un equilibrio en el desarrollo territorial de todo el país, que todas las regiones se desarrollen al mismo nivel, con el mismo ritmo y con la misma importancia. Y por último, compatriotas, es el equilibrio mundial. Nuestro aporte, que será muy modesto, por supuesto. Nosotros no pretendemos decir jamás, sería inmodesto de nuestra parte y sería estar pintando asuntos en el aire, que vamos a lograr el equilibrio mundial, pero sí podemos decir modestamente que estamos haciendo aportes en la construcción de un mundo equilibrado, de un mundo pluripolar, de una integración latinoamericana y caribeña, de unas relaciones económicas, sociales, políticas con todos los centros de poder del mundo, y que ese mundo del siglo XXI, en resumen, sea un mundo mucho más equilibrado que el del siglo XX que está terminando. Bueno, he allí los 5 polos del desarrollo. No lo olviden, para que estemos pendientes de ello. Evalúen continuamente mi gestión en todos los polos del desarrollo, en los polos estratégicos. No puede quedarse ninguno rezagado: el social, el económico, el político, el territorial y el internacional. Discútanlo en familia, con sus hijos, con sus hermanos, con sus profesores, con sus maestros, con sus vecinos. Es la discusión del proyecto nacional, porque este no es un proyecto de Hugo Chávez, ni de la alianza política que me apoya, ni de solo de los que votaron por mí, ni del gabinete ejecutivo, no. Es un proyecto orientado hacia toda la nación. Por tanto, toda la nación debe participar en su discusión, en su impulso, en su empuje, en su consolidación. Bien, yo ahora a continuación voy a hacer un breve resumen de lo que exponíamos en los primeros 100 días de gobierno en cada uno de estos polos estratégicos de desarrollo, ejes estratégicos de desarrollo. ¿Qué pasó en los primeros 100 días de gobierno entre el 2 de febrero y el 13 de mayo? Es importante que refresquemos esto porque no estamos comenzando de cero. No perdamos la visión de lo que ha ocurrido y la visión de lo que puede ocurrir. En lo social, recuerden ustedes que nosotros tan pronto comenzó el gobierno, a los pocos días, atendiendo la emergencia social heredada de tantos años de abandono, activamos un gigantesco y hermoso proyecto, el Plan Bolívar 2000, un plan cívico-militar, donde intervinieron en esos primeros 3 meses cientos de miles de seres humanos, civiles y militares, orientados especialmente a la atención a los más necesitados, en salud, infraestructura, educación, atención a diversos problemas, a los más diversos problemas que uno pueda imaginarse. Asesoría jurídica para problemas jurídicos, porque la justicia no le llega a los pobres y a los humildes, atención a enfermedades graves, operaciones quirúrgicas, mantenimiento de infraestructura, de instalaciones, reparación de viviendas, apoyo a través de becas, de pequeños créditos, aportes financieros, ayuda humanitaria, el Plan Bolívar 2000. Y por supuesto que ese plan, recuerden que es un plan para la transición, ha continuado en estos segundos 100 días de gobierno. Solo para recordar, ese elemento fue el eje central del comienzo de mi gobierno, de nuestro gobierno, porque este gobierno es de todo el pueblo venezolano. Un plan social, un verdadero proyecto de unión nacional y de atención a las necesidades humanas más sentidas. Allí logramos bastantes éxitos, la consolidación de ese proyecto, el arranque fue completamente exitoso. Recuerden ustedes que incluso tuvo resonancia internacional, tan pronto arrancó y la sigue teniendo. En el orden económico, la ley habilitante, producto de las negociaciones con el Congreso de la República, ese conjunto de leyes que nos permitió, entre otras cosas, dictar el decreto ley del impuesto al débito bancario, del impuesto al valor agregado y muchos otros elementos, nos permitió comenzar manejando la emergencia económica. Porque ustedes recuerdan que recibimos uno de los déficits fiscales más grandes de la historia económica venezolana. La ley habilitante,
y medidas económicas, macroeconómicas y microeconómicas signaron los primeros 100 días de gobierno. Por supuesto, apenas perceptible, porque la crisis es la más severa. La crisis económica, recordémoslo, venezolana, es la más severa, la más profunda y la más duradera, la más extendida de todo el siglo XX venezolano. En lo territorial, en lo político, en lo político, el tercer eje o polo estratégico del desarrollo, en lo político, pues el mismo día que llegamos aquí, ustedes recuerdan la firma del decreto presidencial convocando a referéndum nacional. Y aquello generó esta ola revolucionaria y democrática, pacífica, gracias a Dios. Además, en esos primeros 100 días de gobierno también se desarrolló el primer referéndum nacional de que se tenga conocimiento en casi 200 años de historia republicana. En lo político, esos fueron los elementos más relevantes. El decreto presidencial llamando al referéndum y el referéndum mismo. Por primera vez esto se desarrolló en Venezuela, dando ejemplo al mundo de lo que es un gobierno democrático y lo que es un pueblo retomando los senderos de una democracia real, de una democracia verdadera. En el orden territorial, pues produjimos un proyecto de desarrollo y nos fuimos inmediatamente al eje Apure-Orinoco a hacer una evaluación y comenzamos a sembrar las primeras semillas en algunos pueblos del sur, en los estados Guárico, el estado Barinas, en el estado Apure, en el estado Bolívar, en el estado Anzoátegui. Nos comenzamos a aproximar apenas porque esto es un proyecto que requerirá, por supuesto, cuantiosas inversiones y proyectos bien definidos. En ese orden territorial nos comenzamos a aproximar también al eje occidental de los Andes y el Zulia y al eje oriental desde la región Guayana hasta los estados Sucre, Monagas y el estado Nueva Esparta. Y en el orden internacional, en esos primeros 100 días, ustedes recuerdan que hicimos un conjunto de viajes a Brasil, a Colombia, a México. Antes de recibir el gobierno el 2 de febrero fuimos a Europa, visitamos Norteamérica, el Canadá, los Estados Unidos, Cuba, después nos fuimos al Brasil, a una cumbre de países del Pacto Amazónico, fuimos al Caribe, a la cumbre del grupo de los 15 allá en Montego Bay, en Jamaica, y luego en Santo Domingo, en la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Es decir, comenzamos a desarrollar todo un esquema internacional de relaciones hacia la cuenca amazónica, especialmente Brasil, Mercosur, hacia la cuenca andina a través de Colombia y los países andinos, y hacia el Gran Caribe, con esas cumbres en Jamaica y en Santo Domingo. Pero sin olvidar, por supuesto, Norteamérica, que es un polo de fuerza mundial de mucha importancia para nosotros, y también el mundo europeo, y aproximándonos también a todos los continentes a través de las embajadas acreditadas en Venezuela. Fue de verdad una ofensiva internacional para acercarnos y para darnos a conocer en el mundo entero, para ofrecer nuestros proyectos y llamar al mundo a que vea lo que está pasando en Venezuela de manera objetiva, que entienda el mundo entero que este es un pueblo que levanta sus banderas de democracia, de dignidad, de igualdad, de libertad y de justicia. De esta manera estoy refrescando lo que hicimos, grosso modo, los primeros 100 días de gobierno. Fue un arranque exitoso, fue un arranque de caballo de carrera, además de carrera larga, porque esto es una carrera larga. Fue un arranque exitoso, dando los primeros pasos en ese proyecto de transición a lo largo de esos 5 ejes de desarrollo o polos estratégicos del proyecto de transición. Ahora, a continuación yo voy a rendir cuenta por estos segundos 100 días de gobierno. Me trajeron una manzanilla. Es que una señora me regañó hace poco, José Vicente, en el programa ese de Frente con el Presidente. Una señora se paró y dijo: es que usted toma mucho café, y tiene razón. El café en exceso hace daño, así que ahora estoy combinándolo con la manzanilla. Después de probar esta rica manzanilla, vamos a hacer el esfuerzo más grande posible para sintetizar y dejar lo más claro que podamos lo que ha ocurrido en el país en estos últimos 100 días de gobierno, desde el 13 de mayo hasta el día de hoy. Es muy importante que nosotros sigamos insistiendo, sigamos analizando con ese esquema de los 5 polos estratégicos del desarrollo. Vamos a comenzar por el equilibrio social.
seguimos en la búsqueda del equilibrio social. Claro que estamos lejos de lograrlo, porque el daño es muy profundo, es muy grave, pero nos vamos acercando paso a paso. Vamos avanzando en una dirección predeterminada y en una dirección correcta. Vamos a conversar un poco de lo que en estos últimos 100 días, estos segundos 100 días de gobierno, ocurrió en cuanto al proyecto Bolívar 2000. En el marco del proyecto Bolívar 2000, que continuó desarrollándose con mayor fuerza incluso en estos segundos 100 días que en los primeros 100 días del gobierno. En el proyecto Bolívar 2000 continuó un gran esfuerzo de atención médica a la comunidad. ¿Saben ustedes cuántos niños fueron vacunados contra el polio en estos segundos 100 días de gobierno? Ahí tienen ustedes la cifra en pantalla. 2 millones de niños en toda Venezuela. Un esfuerzo gigantesco donde participó el gobierno nacional, los gobiernos regionales, las comunidades, regido este proceso a través del Ministerio de Sanidad y con el apoyo de las Fuerzas Armadas en toda Venezuela. Por otra parte, ustedes saben que la salud se vino privatizando de manera salvaje en los últimos años y muchísimos venezolanos de escasos recursos pues perdieron el derecho a la salud, se los quitaron. Esos son efectos del neoliberalismo salvaje contra el cual estamos luchando. Y nosotros tenemos entonces una inmensa cantidad de venezolanos esperando varios años incluso, muchos de ellos por una atención médica, por una intervención quirúrgica, por un tratamiento a tiempo. ¿Cuántas personas no han muerto en Venezuela por falta de atención médica a tiempo? Seguro que ustedes conocen muchas personas que murieron y se nos fueron antes de tiempo por falta de atención médica. Eso no puede ocurrir en una democracia. Claro que sigue ocurriendo porque el mal es muy profundo, ya lo he dicho, pero en estos segundos 100 días hicimos un gran esfuerzo, mucho más grande que en los primeros 100 días de gobierno, y en todo el país, en el proyecto Bolívar 2000, hemos atendido más de 1 millón de personas en todo el territorio nacional. Además, hemos seguido pues reparando ambulatorios, refaccionando hospitales, utilizando mano de obra de las comunidades y mano de obra de ingeniería militar, entre otras. Así que continuamos con el proyecto Bolívar 2000, la atención médica de emergencia a los sectores más necesitados, que a quienes le fueron quitando el derecho a la salud, que es quitarle a la gente el derecho a la vida, porque la salud es lo mismo que la vida. Por otra parte, los mercados populares. Los mercados populares se fueron desarrollando en toda Venezuela, se fueron multiplicando por toda Venezuela y ya tenemos instalados 702 mercados populares en todo el país. Esto, y no solo por instalar mercados populares, sino que lo más importante es la atención en zonas remotas, en zonas difíciles. Hasta allá llegamos con la fusión civil-militar. Este proyecto es impulsado por el ejército fundamentalmente, pero con apoyo de todas las fuerzas y con apoyo de diversos entes como el Ministerio de Agricultura y Cría y los entes del gobierno central y también de gobiernos regionales. Lo importante de estos mercados populares es el precio de venta de los comestibles, de los artículos de primera necesidad. 40% es el promedio de rebaja de los alimentos básicos de la dieta del venezolano. Esto es un aporte, primero nos ha permitido luchar contra la especulación. Hemos comenzado a derrotar la especulación y ya veremos más adelante cómo la inflación sigue cayendo. Porque una de las causas de la inflación es la especulación, no es la única y quizá no es la más importante, pero es una de las causas que ha contribuido a desatar en los años anteriores ese diablo que es la inflación y que ya estamos dominando en estos meses de gobierno. Los mercados populares, además de los mercados populares, eso ha beneficiado, esos 702 mercados populares, a 2 millones de personas en todo el país. Y hemos continuado en la reparación de infraestructura, escuelas, hospitales, albergues, ambulatorios, el embaulamiento de quebradas, especialmente para prevenir en estos tiempos de lluvia, y se han hecho 3.964 recuperaciones, reforzamiento de instalaciones, reparación de instalaciones de infraestructura. Además de los mercados populares, además de la atención médica,
a los sectores más necesitados. También en este lapso, en estos segundos 100 días de gobierno, a través de la Marina de Guerra, que no es de guerra, sino es la Marina Libertadora, la Marina está, igual que todas las Fuerzas Armadas, consustanciada con el pueblo venezolano. El proyecto Pescar 2000, una idea extraordinaria que surgió de la Marina. Surgió, ahí está el almirante Quintana, comandante de la Marina Libertadora, el almirante Gómez Jaén, así como en el Ejército, y debo reconocer, y debo hacerlo especialmente por cuanto en el Ejército hubo cambio de mando el día de ayer, debo reconocer la gran labor, gigantesca labor humanitaria que cumplió durante estos 200 días de gobierno el general de división Noel Martínez Ochoa, a él, a su familia, a todo su equipo, mi más profundo agradecimiento a nombre de todos nosotros. Y bienvenido al general Lucas Rincón Romero, quien es el nuevo comandante general del Ejército. Bien, la Marina puso en marcha el proyecto Pescar 2000. Esta es la Marina junto con los pescadores artesanales, los que no tenían recursos, ni créditos, ni peñeros, ni motores, no tenían depósitos para almacenar la pesca, no tenían instalaciones adecuadas para vender a precios módicos el producto de su trabajo. Ahí vemos en el mapa, en nuestro mapa de Venezuela, los 4 centros de acopio más grandes que se activaron en estos segundos 100 días de gobierno. En Puerto Cabello, allí estuve participando en esa actividad que fue muy hermosa, con miles de personas, con los pescadores, los niños, y vendiendo además el producto a un precio bastante bajo. Ya les voy a poner un ejemplo. Igual activamos, si mal no recuerdo fue el 5 de junio, creo que tengo la fecha grabada en la memoria todavía, el 5 de junio estuvimos en Catialamar, activando también un centro de acopio y una alianza entre la Marina venezolana y los pescadores artesanales, igual en el oriente del país, en Pampatar y en Carúpano. Y esto está funcionando a buen ritmo y el plan sigue avanzando. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense ustedes saben que el colesterol, hay que cuidarse mucho del colesterol. Raúl, ¿cómo estás tú con la dieta del colesterol? El general Salazar está haciendo dieta. Creo que ha rebajado varios kilos en estos últimos días. En estos segundos 100 días ha rebajado. Yo también estoy haciendo una dieta. Estaba comiendo muchas cosas a medianoche, que si arepas rellenas con queso y carne gorda. Eso hace daño en exceso, como todo en exceso hace daño. Así que he estado haciendo entrenamiento físico, preparándome además para los juegos de softball y béisbol que vienen en lo adelante, y además para mantener la forma. Yo les recomiendo a todos, vamos a darle importancia al deporte, a la educación física. Esa es parte de la salud, no solo para el individuo, sino la salud social. Es muy importante esto. Bueno, fíjense, el pescado es muy bueno para la dieta, carnes blancas que no tienen grasa, para bajar el colesterol. Recuerden, ese es un riesgo. Los riesgos cardiovasculares, en verdad, son bastante altos en Venezuela. Ministro, ¿cómo están las pérdidas de vidas por infartos y accidentes cardiovasculares? Muy alto en Venezuela. Primera causa de muerte en Venezuela, señores, en verdad, es muy en serio. Uno se acostumbra mucho a comer grasas y sin ningún tipo de disciplina. Hay que tener disciplina para vivir más. Tenemos que ver la patria cómo resucita, la Quinta República cómo crece, tenemos que ver nuestros hijos, nuestros nietos, tenemos que cuidarnos. Es un buen consejo. Yo he cogido consejos para tratar de llegar a viejo y vamos a todos a tratar de seguirlo. Bueno, fíjense ustedes, los que quieran hacer dieta de pescado para bajar el colesterol, además el pescado es la Viagra venezolana, ¿no? El pargo, fíjate tú, hay muchas sonrisas aquí. El pargo, el precio, según el cuadro que me han dado acá, el precio en el mercado, en cualquier mercado, local, es de 4.000 bolívares el kilo. Si está caro ese un kilo de pargo, 4.000 bolívares. Bueno, en estos centros de acopio que ustedes ven allí en pantalla, en Puerto Cabello, amigos de Puerto Cabello, allá el pargo lo pueden comprar a 2.350 bolívares. En Catialamar, 2.600 bolívares. En el Yunque, 2.000 bolívares, y en el Tirano, 2.700 bolívares. En promedio, es una rebaja de 50% en el precio del pargo. El cazón, que es sabroso el cazón, vale 2.400 bolívares el kilo de cazón en el mercado normal, en el mercado local. En Puerto Cabello, para dar un solo ejemplo, lo están vendiendo a 1.500 bolívares. Estamos en agosto, haga su agosto.
haga su agosto en estos centros de acopio del proyecto Pescar 2000. Esto genera puestos de trabajo, muchos pescadores que están desempleados, y da tristeza verlos frente al mar, a la orilla del mar, habiendo nacido allí y no tienen crédito, no tenían recursos, no tenían pues el motor, el dinero para el recurso para el combustible. Ahora la Marina venezolana está integrándose a esos pescadores artesanales para facilitarles su trabajo, porque esto no va en beneficio de la Marina, no. Esto es en beneficio de los pescadores artesanales, para impulsar la recuperación de este sector que es tan importante. Venezuela es un país marítimo, y además para abaratar el costo de la vida, especialmente en el orden alimenticio. Esto en cuanto al proyecto Pescar 2000. Dígame usted, ¿qué exitazo se ha notado la Fuerza Aérea venezolana? Aquí está el general Filatov, quien fue comandante de la Fuerza Aérea hasta hace pocos días, y trabajó mucho en este proyecto. Se lo agradezco a él y a su equipo, que trabajó varios meses, y entregando la Fuerza Aérea al general Filatov, pues colocamos o le dimos marcha a este proyecto. El general Arturo García, quien es el comandante actual de la Fuerza Aérea, es el responsable de gestionar este proyecto de las rutas sociales. Claro, con aviones de todas las fuerzas, hay aviones del Ejército también, aviones de la Guardia Nacional y de la Marina, pero es la Fuerza Aérea la encargada, con su capacidad, con su experiencia, de regir este proceso, este proyecto social, las rutas sociales, transporte aéreo hacia todo el país. Vean ustedes en el mapa, ustedes podrán ver allí la ruta 1. La ruta 1 es la que sale desde Maracay, pasa por San Fernando de Apure, luego sigue hacia el sur, hacia Puerto Ayacucho, luego llega hasta infinitos, remotos lugares, hasta San Fernando de Atabapo, y hasta San Carlos de Río Negro. Allá el punto más bajo del mapa, señalado en la flecha azul, ese es San Carlos de Río Negro. Si usted quiere conocer en estas vacaciones San Carlos de Río Negro, aproveche esta ruta social, porque además es a precio bastante módico. Ya vamos a poner algunos ejemplos de los precios de estas rutas sociales. Hay otra ruta que se conduce con aviones del Ejército entre San Fernando de Apure, Caicara y Ciudad Bolívar. Es la que está de San Fernando, que es como el punto pivote del proyecto de las rutas sociales, hacia el este del país. Bueno, pasando por Caicara y llegando a Ciudad Bolívar y retornando. Estas rutas funcionan los días martes y jueves, desde la mañana hasta la tarde. Los aviones van y regresan el mismo día. Y hacia el occidente tenemos una ruta también que sale de Maracay y pasa por Barinas y luego va hasta el Táchira, hasta el aeropuerto, hasta la base aérea de Santo Domingo, allá en el estado Táchira. Y hay una ruta también que toca todos estos pueblos llaneros, como Guasdualito, allá en los límites con Colombia, El Orza en el Alto Apure, y llega a San Fernando. Ustedes ven que pueden hacer allí los enlaces y recorrer todo el país a precios muy módicos. Fíjense ustedes, por ejemplo, entre Maracay, un pasaje de Maracay, porque los aviones salen desde la base aérea Mariscal Sucre, en Maracay. En Maracay, la ruta aérea Maracay, San Fernando, Maracay. En cualquier línea aérea, eso le cuesta a usted aproximadamente 35.000 bolívares. Si usted quiere ir a San Fernando de Apure y regresar desde Maracay. Bueno, en la ruta aérea social, en aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana, son 14.000 bolívares. Un ahorro aproximado de 60% en el costo del pasaje. Entre Maracay, Barinas y Maracay de nuevo, ida y vuelta pues, Maracay, Barinas, Maracay, el pasaje normalmente cuesta 60.000 bolívares. En la ruta aérea social usted puede ir a Barinas y regresar el mismo día por 24.000 bolívares con un ahorro del 60%. Y fíjense ustedes el enlace entre Puerto Ayacucho, San Fernando de Atabapo, Puerto Ayacucho. Ir hacia el sur, eso es muy costoso, puede llegar hasta 70.000 bolívares un pasaje. En cambio, en la ruta aérea son 12.000 bolívares. La ruta San Fernando
Barinas San Fernando, que pasa por El Orza, Guasdualito, llega a Barinas y retorna el mismo día. 80.000 bolívares calculamos que es el costo comercial normal. En cambio, en los aviones de las Fuerzas Armadas venezolanas, ustedes pueden ir de San Fernando a Barinas, pasando por El Orza, por Guasdualito, y regresar por 38.000 bolívares, con un 60% de rebaja. Así que esto ha causado o ha generado ya bastante alegría en esos pueblos del sur. Por ejemplo, yo saludo al señor Germán Petit. Germán Petit voló el 21 de julio en aviones de la Fuerza Aérea entre Puerto Ayacucho, vino de Puerto Ayacucho, pasando por San Fernando de Apure y llegó a Maracay, el señor Petit. Igual el menor, el niño Franas Garrido, lo saludo, él hizo uso junto a su madre María Garrido en la ruta aérea social el 27 de julio entre Puerto Ayacucho, vinieron a Maracay. Y además esto lleva desarrollo, genera empleo, optimismo, levanta la moral y el espíritu de trabajo en esos pueblos remotos del sur. Tenemos que ir mucho más hacia el sur. Esto en cuanto a la ruta aérea social. Todo esto, recuerden que estamos hablando del proyecto Bolívar 2000. Todo esto está enmarcado dentro del proyecto Bolívar 2000, que ha sido un exitazo en estos 200 días de gobierno, gracias al esfuerzo de mucha gente, civiles y militares. Ahora bien, en estos segundos 100 días de gobierno, dentro del marco del proyecto Bolívar 2000, también activamos un plan, un proyecto para adecentar las cárceles. Las cárceles de Venezuela, que en verdad son, muchas de ellas, un infierno aquí mismo en la tierra, aquí mismo en Venezuela. De eso estamos conscientes. Hemos comenzado, y aquí el eje central de este trabajo lo llevan las Fuerzas Armadas de Cooperación, el Ministerio de Justicia, las comunidades, familiares, los presidiarios, etc. Este plan comenzó hace varias semanas en la cárcel de Sabaneta, allá en Maracaibo, pero ya se ha extendido por todo el país. Es un proyecto que ha llegado ya a 31 centros de reclusión en toda Venezuela. Allí se están haciendo censos para clasificar a los reclusos, se están haciendo consultas médicas, vean ustedes, 6.800 consultas médicas, esto en 100 días apenas, es decir, en un promedio de 68 consultas médicas cada día en estos 31 centros de reclusión. 1.580 consultas odontológicas, asesoría jurídica gratuita para muchos presos, para muchos venezolanos, bueno, que no tienen, perdieron también el derecho a la justicia, porque también la justicia se vino privatizando y le sale muy onerosa a los venezolanos. Igual jornadas integrales de mantenimiento en estos centros de reclusión. El proyecto Justicia 2000, dirigido hacia el adesentamiento y la humanización de las cárceles venezolanas. Más allá del proyecto Bolívar 2000, dejemos el proyecto Bolívar 2000, ya hemos hablado de él suficientemente y sigue en marcha y seguiremos cada día con mayor vigor. Otro elemento fundamental en lo social es el aspecto educativo. Las naciones marchan hacia su grandeza con el mismo paso con que camina su educación. Esto lo dijo Simón Bolívar, nuestro libertador y máximo líder de todos los tiempos venezolanos. Bueno, gestionados, liderizados por el ministro Héctor Navarro, se desarrolló la constituyente educativa en estos segundos 100 días de gobierno. La constituyente educativa fue un gran esfuerzo desarrollado en todo el país, asambleas donde participaron maestros, profesores, alumnos, representantes, para discutir, para participar en las discusiones, aportar ideas acerca de algo fundamental para la vida venezolana, como lo es el modelo educativo del próximo siglo. Yo tuve la suerte de asistir allá en la sede del Ministerio de Educación a la asamblea final, fue en Parque Central. Hicimos una asamblea en Parque Central donde vinieron representaciones de todo el país, niños, jóvenes, estudiantes, maestros, profesores de todos los niveles educativos, y presentaron un proyecto o diversos proyectos, ideas, aportes
que se le harán llegar a la Asamblea Nacional Constituyente para el debate nacional sobre el modelo educativo. Pero allí ya se han adelantado muchas acciones tomando en cuenta esa participación de miles y miles de personas en todo el país. Allí tenemos en ese gráfico, en el gráfico que vamos a ver a continuación, el promedio, la cantidad de participantes de esa constituyente educativa, así llamada. Vean ustedes, docentes, participaron 2.645 docentes en estas discusiones durante 3 meses, un 80% del total. Alumnos, 265, especialmente los más destacados, los líderes estudiantiles y diversos sectores del estudiantado venezolano, y 396 padres y representantes. Esto fue una jornada extraordinaria cuyos frutos los comenzaremos a ver en los próximos meses, en el cambio del modelo educativo venezolano. Pero además de eso, de la constituyente educativa, que fue un gran esfuerzo y que dejó frutos y dejó muchas ideas, muy ricas ideas, ustedes recuerdan que yo hablé en mi discurso anterior de lo que era apenas una idea. Yo lo estaba anunciando. Hace 100 días lo anuncié. La creación de las escuelas bolivarianas. Pues bien, hoy, 100 días después, yo me siento lleno de júbilo. Y no tengo otra palabra para graficar lo que tengo en el alma, lo que siento en el alma. Porque la educación es sagrada. Porque los niños y los jóvenes son algo sagrado. Son el futuro palpitando aquí en el presente. Se aprobó un decreto, se crearon las escuelas bolivarianas, a través del decreto se reguló su funcionamiento, 519 escuelas bolivarianas. Óiganme bien, hermanos, 519 escuelas bolivarianas están ya listas en todo el territorio nacional para comenzar clases, no el 1 de octubre. Recuerden, muchachos, que las clases este año comenzarán como tienen que comenzar. ¿Qué fecha, ministro? El 16 de septiembre comenzarán las clases en todo el país. Bueno, vamos a comenzar con este ensayo, porque esta es apenas la primera fase. Aspiramos en menos de 2 años que en todo el país estén funcionando, que todas las escuelas públicas en Venezuela funcionen bajo el régimen del modelo de las escuelas bolivarianas. Estas son escuelas integrales, estas 519 que comenzarán el 16 de septiembre. Allí se ha hecho un gran esfuerzo para reparar la planta física de todas esas escuelas, para, bueno, colocarlas a la altura del concepto y de la praxis de una escuela bolivariana, de todos los planteles seleccionados, dotación de pupitres, pizarrones, se han solicitado recursos y ya estamos articulando acciones para dotarlas y cubrir programas alimentarios. Esto es muy importante, porque un niño que vaya a la escuela sin desayuno y llegue a las 12 del mediodía, decía mi abuelita Rosa Inés, que en paz descanse, cuando llegaba el mediodía y uno no había comido, decía ella, las 12 y el hueso duro. Yo no sé, no recuerdo por qué ella decía así. En el fondo es porque uno no había comido, Gustavo. Las 12 y el hueso duro. Bueno, ese era un dicho de mi abuela, Rosa Inés Chávez, la madre de mi padre. La recuerdo, siempre la recordaré, toda la vida. Me enseñó tantas cosas, sobre todo humildad, pero constancia. Era una india descendiente de los cuivas y los yaruros de las sabanas. Bueno, la alimentación. En esas escuelas bolivarianas, ministro, corríjame si me equivoco, desayuno, almuerzo y merienda van a tener todos los niños, sean negritos, sean blanquitos, sean gorditos, sean flaquitos, como sean, no nos importa, son niños. Van a tener desayuno, merienda y un almuerzo en esas escuelas bolivarianas. Además de eso, asistencia médico-odontológica allí mismo en el plantel. Los planteles van a estar dotados entonces de comedor, de todos los mecanismos para la provisión de alimentos, de la alimentación, y los recursos mínimos para la atención médico-odontológica. Este es el concepto integral. Además, esas escuelas van a servir para hacer asambleas de los padres con los representantes, para discutir. Esa es la democracia verdadera, no esa pantomima que teníamos aquí de democracia falsa. Esta es la democracia. Estamos construyendo una Venezuela verdaderamente nueva. Yo me siento sobrecogido de júbilo, de alegría, al anunciarle a los venezolanos cosas como esta, porque esto es verdaderamente sagrado. Además, en el ámbito educativo,
bajo la misma concepción de la integración educativa, de un nuevo modelo, hemos creado, apenas he firmado hace pocas horas el decreto ley reformando la ley de administración central. Lo que el viejo régimen no pudo hacer en casi 20 años que estuvieron hablando de la reforma del Estado, yo no sé cuánto gastaron en foros, en asambleas, la COPRE, bueno, hicieron un pacto por la reforma y nunca hicieron nada porque no tenían cómo hacerlo, no tenían voluntad, que es lo básico para hacer las cosas, no tenían fe en lo que estaban haciendo, sabían que lo estaban haciendo mal, actuaban de mala fe casi siempre. Ahora nosotros, en estos apenas 200 días, y especialmente en los segundos 100 días de gobierno, hemos ya decretado la reforma de la ley de administración central. Y hemos creado el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, porque aquí la cultura y el deporte estaban, bueno, marginados, por allí a veces sin padre ni madre, actuando a motus propio, sin una visión planificada, con objetivos, etcétera. Y por eso pues hemos tenido una pérdida dolorosa de lo que son los valores, las tradiciones venezolanas, el nivel cultural de los jóvenes, de los niños, el nivel deportivo, el rendimiento, etcétera. Así que ahora, y el ministro Navarro pues va a continuar siendo el ministro ahora no solo de educación, sino educación, cultura y deporte. Eso va a estar integrado bajo una sola visión. Ahora, fíjense ustedes que también